se titula la lección que se titula La vida pasada de Pablo. Vamos a leer un pasaje referente a este título de esta reflexión. Y dice así, Filipenses 3, 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese es Pablo. Por eso el título es La vida pasada de Pablo. Bíblicamente, la palabra de Dios explica claramente que Pablo era una persona muy celosa de Dios, o más diría yo, muy celoso de la ley, muy celoso de su creencia, muy celoso de la ley, muy celoso de su raza y muy celoso de su punto de vista, muy celoso de su manera de pensar en diferentes ángulos de la vida. Y por eso es que el título es La vida pasada de Pablo. Es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual, contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento. Pablo hace eso en Filipenses 3. A veces hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas, y muchos sin duda lo son, al menos según los criterios del mundo. Sin embargo, nadie lo es según el criterio de Dios, ni siquiera los cristianos. Pablo enumera cosas de su vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. ¿Cuáles son? ¿Cómo describiría lo bueno de tu propia vida pasada y presente? Pero aún a veces nosotros acarreamos o llevamos con nosotros el pasado. Fuimos abogados, tuvimos mucho dinero, muchas mujeres, muchas propiedades, muchos amigos, preparados en las mejores universidades de nuestro lugar, de nuestro país, de nuestras ciudades. Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundía falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas, como la circuncisión en Hebreos 6:1, que dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo bonito de este consejo de Pablo es que en el primer versículo que leí, que está en Hebreos 6:1, dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante hacia la perfección. Dejando todo atrás quienes fuimos, dejando todo atrás nuestro profesionalismo, dejando todo atrás nuestros conocimientos, dejando todo atrás nuestras riquezas mentales, emocionales, y acercarnos a nuestros hermanos humildes, a nuestros hermanos sencillos, a nuestros hermanos pobres, acercándonos al Señor Jesús, trayendo nuestras riquezas, nuestros títulos universitarios, y ponerlo a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí está, y tú ahora te vas a encargar de dirigir todo esto. Esa es la humildad. Comparar con Romanos 2:25 al 29, que dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircunciso o incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino en Dios. En otras palabras, aquí Pablo está dando una explicación sobre la ley de la circuncisión. No está hablando exactamente de la ley moral, sino está hablando la ley de la circuncisión, o sea, las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales, el libro de la ley ceremonial es el contenido de leyes para el pueblo de Israel, leyes que está incluido la ley de la salud, la ley del prójimo, leyes jurídicas, por decirlo así. En otras palabras, por decirlo así, leyes constitucionales del país, creo que es lo más correcto que podemos decir. Leyes constitucionales, que en la antigüedad le llamaban leyes ceremoniales, pero son leyes constitucionales, deberes de las personas con sus prójimo o con su prójimo y también con Dios. Pero bueno, aquí el apóstol Pablo describe que si tú guardas la ley ceremonial o haces la circuncisión, pero eres perfecto en la ley, siempre te va a condenar. Y si tú no guardas la ley ceremonial, no haces la circuncisión como manda la ley, pero si no cumples la ley con Dios, si no cumples como un verdadero cristiano con Dios, no te va a salvar. Interesante. Estaba profundamente instruido en la ley. O sea, Pablo estaba profundamente instruido en la ley y en cómo debía de ser aplicado en cada situación, al menos según la tradición. Pablo
era tan celoso de la ley que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judía que, según él, prescribía la ley. Curiosamente, aunque irreprensible en términos de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar y de que sin Cristo estaba condenado ante ella. Pregunta: ¿qué punto crucial señala tanto Jesús como Pablo acerca de la ley? ¿Por qué es la fe en Cristo, no la ley, la única fuente de justicia? ¿Cuán bien guardas la ley, al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo? Queridos amigos, el título de esta corta reflexión era La vida pasada de Pablo. Os invito a que sigan más y más cerca de Dios y estudiando la palabra de Dios. Yo puedo tener muchos títulos universitarios, muchos doctorados, muchas maestrías, y explico la palabra de Dios en diferentes ángulos. Eso no te va a salvar a ti. El conocimiento que yo te puedo proveer no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu estudio propio, tu unión con Cristo, la entrega total a Cristo. Así que les pido un favor: no hagan ídolos, no idolatren pastores. Está bien escuchar a los pastores, está bien escuchar a los misioneros, evangelistas, muy buenos evangelistas, buenos predicadores, pero acuérdate que eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu propio estudio, es tu propia carrera cristiana con el Señor Jesús. Seguiremos con el siguiente tema, que se titula Lo importante. Lo importante. Como señalaba el estudio de ayer, las cosas que antes enorgullecen a Pablo eran en realidad obstáculos para la fe, porque le impedían percibir su necesidad de Cristo. Pablo utiliza el lenguaje del comercio, de las ganancias y las pérdidas para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de la fe. Él hablaba de sí, quién era, cómo era. Incluso él dijo que perseguía a los hermanos, perseguía a la iglesia, y fue parte de muchos crímenes. Él decía, pero no lo decía por orgullo, sino lo decía en forma de contraste con la vida que llevaba en el presente tiempo en que él vivió. Ya era una vida despojada de orgullo. Llevaba una vida de humildad en contraste con el pasado. Antes, el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos, tal como lo enseñó Jesús. En Pablo, él valoraba y era orgulloso de las doctrinas humanas fariseístas en ese tiempo, pero no era orgulloso de la palabra de Dios. No era orgulloso de la palabra de Dios a través
del libro de Isaías, a través del Pentateuco, a través de la Biblia del Antiguo Testamento en ese tiempo. Después de su conversión, su libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente porque su escala de valores cambió drásticamente de la moneda del judaísmo a la del cielo. El que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se halla aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y a exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto y objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial para que no desperdiciemos tiempo, talento, oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Pablo había sido una estrella en rápido ascenso en el mundo del judaísmo del primer siglo hasta que, al quedar ciego al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco. Esa linda historia se encuentra en Hechos 9, capítulo 9. Su vista espiritual fue corregida y vio claramente. En Juan 9 cuenta la historia de otro hombre que era ciego y luego vio a Jesús con claridad. Jesús dijo que había venido al mundo para que los que no ven, vean, y los que creen, ven, sean cegados. Juan 9:39 dice así, Evangelio de Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Cómo podrías aplicar este principio a tu propia vida? Pregunta, ¿qué podría ser más valioso que la vida eterna en el cielo y en la nueva tierra? Sin embargo, los valores del mundo ciegan a muchos frente a esta realidad. Existe una competencia natural entre las cosas que aquí se consideran importantes. Como por ejemplo, voy a leer unos pasajes bíblicos aquí. Mateo 13:22, todavía nos queda un poco de tiempo, dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Libro de Lucas 4:5-6 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Imagínense, un ser criado por el Padre, por Jesús, ahora quiere ser más que Dios, ahora quiere engañar a Jesús diciéndole que a Él le fue entregado. Pero Dios no le entregó, ni Jesús le entregó, ni los ángeles, ni el gobierno de nuestro Padre le entregó. Nosotros los seres humanos, nosotros, Adán, Eva, desde el momento en que ellos cayeron en pecado, ellos entregaron el ecosistema, entregaron la naturaleza, entregaron los animales, entregaron las tierras, entregaron su propio cuerpo a Satanás.
Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquellos que el cielo realmente valora, un carácter semejante a Cristo y las almas salvadas. El mundo puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo realmente importante. ¿Cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? La clave es mirar a Jesús. No mirar al pastor. No mire al pastor. No mire al misionero. No mire al anciano. No mire sus riquezas. No mire quién fue usted en el pasado. No mire sus títulos universitarios. No mire ninguna otra cosa que no implementa humildad, que no provoca amor. No mire cosas, no haga cosas, no se acerque a las cosas que van en contraste con los 10 mandamientos, que van en contraste con la doctrina del Señor Jesús, que van en contraste con los conocimientos del Señor Jesús. Prácticamente todas las cosas que van en contraste con la palabra de Dios. Queridos amigos, tengan ustedes un buen día. Será hasta los siguientes 2 temas que quedan. Oro, Padre, ayúdame a mí a no ser orgulloso del pasado. Ayúdame a ser humilde. Y te pido por mis hermanos que llegan a esta plataforma, que les bendigas, y a los que no llegan, también te pido que les ayudes para que llevemos una humildad y llevemos los pasos como tú, Cristo, como tus apóstoles. En el nombre de Jesús. Amén.